Ahora nos toca hablar del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Algo querido por el Señor para que a lo largo de nuestra vida entendamos que tenemos una vocación. No únicamente la vocación sacerdotal es un llamado de Dios para hacer algo en esta tierra. Aquellos que deciden casarse también tienen una vocación, que es sentir en su corazón el deseo de unirse a otra persona, de fundar una familia y de que a través de esa familia se extienda en el mundo el amor, se extienda en el mundo los valores y las virtudes. El sacramento del matrimonio es la unión en amor y en fidelidad de un hombre y de una mujer. Por tanto, cualquier otra unión que no sea de un hombre con una mujer no se puede llamar matrimonio. Puede llamarse otras cosas, pero no matrimonio. Para un católico, por tanto, el único sacramento del matrimonio, la única manera que uno se puede casar, es solamente por la Iglesia. Si una persona está casada por lo civil, la Iglesia considera que eso no es un matrimonio. Es una unión, por supuesto, y hay respeto, claro que sí, y hay amor, no lo dudo. Pero para nosotros los católicos, que queremos unir a aquellas personas que sienten la vocación de unir su vida con otra y formar una familia, solamente se puede dar con la bendición y de manera sacramental. Nuestra Iglesia Católica probablemente es la única iglesia que permite que en el momento del matrimonio una de las dos personas tenga la fe y la otra no la tenga. Porque nosotros los católicos no pedimos a los fieles como requisito creer en Dios. No. En otro sacramento, la confirmación, en otro sacramento, el bautizo, se pide a aquella persona que crea. Pero en el matrimonio no. Se pide a esa persona que sea fiel y que ame. Por tanto, en la Iglesia Católica sí puede uno casarse, siendo uno católico, con otra persona que sea de otra religión. Inclusive con otra persona que no crea, con una atea. Puede casarse. Lo único que la Iglesia pide para este matrimonio mixto, como se le ha denominado, es que la otra parte, la parte no católica, entienda, primero, que tiene que respetar la fe católica de la persona con quien se está casando. Respetar la fe. No obligarle, bueno, pues como yo me he casado contigo, yo soy de otra religión, entonces tú tienes que convertirte o tienes que pasarte a mi religión. No. Respetar la fe de la persona católica. Y lo segundo, que aquella persona no católica se comprometa a que cuando lleguen los hijos, esos hijos sean educados en la religión católica. No hay en ese tema un punto medio. Bueno, si tenemos dos hijos, uno va a ser de la religión del papá y el otro va a ser de la religión de la mamá. No hay un punto medio, ¿no? O vamos a enseñarles las dos religiones, le vamos a enseñar la religión católica y le vamos a enseñar la otra religión y al final que él escoja y decida qué es lo que quiere ser. No. Un católico tiene que entender que su fe es algo fundante, principal, no es algo que se pueda escoger. La fe en nuestro Señor no es algo que se pueda intercambiar.
parte católica tiene que decirle si está enamorando con alguien que es de otra religión o finalmente que no cree, decirle, bueno, pues yo quiero que respetes mi fe, si queremos ya tomar un paso de unir nuestras vidas, la única manera que yo tengo es casándome por la iglesia, no hace falta que esa otra persona se convierta, se vuelva católico, no. Eso se llama matrimonio mixto. Pero tiene que respetar la fe de la persona católica y cuando vengan los hijos, que sean educados en la religión católica. Las promesas del sacramento del matrimonio exigen, las promesas que mutuamente se dan entre los novios son, primero, que sea un hombre y una mujer. Pues esto hay que aclararlo tantas veces antes, no hacía ni falta decirlo, pero ahora sí. No existe un matrimonio de dos hombres, no existe un matrimonio de dos mujeres. El matrimonio es única y exclusivamente de un hombre con una mujer. Para siempre. Y eso se funda en el deseo que ellos tienen de realizar un vínculo y un pacto de unión delante de Dios. No se fundan en sentimientos. No se funda esta unión en un sentimiento. Yo te amo. Entonces, claro, resulta que han pasado 2 años, 5 años o 10 años y ya no te amo, entonces ya se acabó el amor. Ya no hay amor y como ya no hay lo que nos unió en un momento, entonces ya no existe el matrimonio. No se funda en un sentimiento. Se funda en un vínculo, hasta podríamos decir jurídico, delante de Dios, de permanecer fieles, unidos y de luchar para que esa unión perdure en el tiempo, para siempre. Por tanto, la primera nota es que sea para siempre, un hombre y una mujer para siempre. La segunda nota importante es que sean fieles, que no haya una tercera persona. No existe la figura de una tercera pareja, una tercera persona. La fidelidad pide una donación completa, íntegra, entera, total. Esto es fidelidad. Y por supuesto, ¿qué es lo que pide un matrimonio? Que estén abiertos a la fecundidad. Y allí entra un tema muy delicado y muy especial en la Iglesia Católica que se llama paternidad responsable. Entonces, se pensó en algún momento que un católico lo que debía hacer era tener hijos, los que Dios quiera mandarme. ¿Cuántos quiere mandarme Dios? Bueno, pues siendo una persona casada, podrías cada año tener un hijo. Si tienes que esperar 9 meses para embarazarte, entonces cada año prácticamente tendrías que tener un hijo, hasta el momento en el cual biológicamente ya no puedas hacerlo. Esa era una idea equivocada de lo que significa el matrimonio, que esté abierto, que haya una apertura a tener hijos. Entonces, cuando dos personas se casan, dicen vamos a tener hijos. Probablemente en este momento, ahora no, en este momento no vamos a tener hijos, pero sí vamos a tenerlos. Cuando alguien hace una unión, cuando alguien se une a una persona y esa otra persona dice, claro que sí, yo te amo, yo quiero estar contigo, pero yo lo único que quiero pedirte es que no quiero tener hijos. En ese momento de suyo, por la esencia fundamental del matrimonio católico, ese matrimonio está viciado ya. Aunque se casen, aunque los case el mismo Papa, si una de las dos personas está pensando en el momento de casarse que no quiere tener hijos, entonces ese matrimonio es viciado. Por tanto, nunca existió, aunque les case el Papa, nunca existió. Aunque les haya casado el obispo, nunca existió. Porque una de las dos personas había viciado en algún momento con un pensamiento. Yo me caso contigo, pero
tengo una amante, tengo otra persona que no eres tú, con la que me encontraba antes mientras estábamos enamorando, la tenía por ahí, era una amiga, y ahora continúo con esa misma situación, y voy a continuar con esa misma situación. Cuando o una de las dos personas está pensando así, que su matrimonio no va a ser para siempre, o que su matrimonio no va a ser fiel, o que su matrimonio no va a estar abierto a la fecundidad, entonces ese matrimonio es viciado. Y por tanto en la iglesia existe la separación, si no pueden vivir juntos, y también existe la nulidad matrimonial, que en algún momento uno dice, bueno, yo estoy atada a una persona, yo me siento atada espiritualmente a una persona, que esa persona lo único que ha hecho en mi historia ha sido lastimarme, dejar huellas y heridas en mi alma y en mi corazón. Entonces existe la nulidad matrimonial, anular ese matrimonio, porque nunca existió en realidad. No es un invento de la iglesia. No es que a la iglesia le parece en algún momento que, bueno, en tu caso sí y en tu caso no. La persona en el momento de casarse dijo, no voy a ser fiel. Y a los años se vio que estaba con otra persona, que salía con otra persona, que tuvo un hijo con otra persona. Eso es claramente un motivo de anular el matrimonio. No ser fiel, no estar abierto a la fecundidad, creer que no es para siempre. ¿Verdad? Entonces, la paternidad responsable significa tener hijos. ¿Cuántos? Los que la pareja quiera tenerlos. La paternidad responsable es entender que ya son mayores de edad y pueden escoger y elegir cuántos hijos quieren tener. No todos los que Dios nos quiera mandar. La paternidad responsable no es todos los que Dios nos quiera mandar, porque los que Dios quiere mandar, si es una mujer fértil, en edad fértil, será pues cada año tener un hijo. Todos los que Dios quiera mandarte, no. Es los que nosotros podemos, pensando en su educación, pensando en una vida digna, pensando en tantos aspectos y factores que hay, que uno diga, me parece que podrían ser 2, me parece que podrían ser 3, me parece que podrían ser... Pero eso los esposos escogen. No es la paternidad responsable. Todos los hijos que Dios quiera mandarme. No es así. Debe haber siempre la responsabilidad de aquellos que se casan de decir, sí queremos tener hijos. Y queremos tener 1, 2, 3, 4, los que sean, los que los esposos vean. No es que es un mejor católico el que tiene 10 hijos y un peor católico el que tiene un hijo. No. Es la responsabilidad de la pareja. Pero obviamente, ya te digo, tienen que estar abiertos a la fecundidad. ¿Y qué pasa si no tienen hijos? Bueno, pues a lo mejor más adelante, de aquí a unos 10 años de vida matrimonial, podrían pensar en adoptar un hijo, un niño que ha sido abandonado. Pero de aquí a 10 años, no al año siguiente. Cuando estén ya más consolidados en su amor, consolidados en su fidelidad, en su entrega. Bien. Este es el sacramento del matrimonio. Un sacramento maravilloso instituido por Dios para que un hombre y una mujer unan sus vidas para siempre, en amor, en fidelidad y con una apertura a la fecundidad. Esto es lo que el Señor quiere para cada uno de los matrimonios. Que esa unión no sea simplemente un tema de esta persona ha sido buena conmigo, o yo tengo el deseo de salir de mi casa. Entonces, como tengo el deseo de salir porque ya no aguanto más a mi familia, porque el ambiente es muy tenso y insultos, entonces claro, yo me salgo de la casa y la mejor manera que tengo de salir de mi casa es casarme. No. Es una decisión de amar a otra persona. Y es una decisión, además, por eso es tan importante que el matrimonio pase por el tiempo del noviazgo.
que es conocerse. Y el tiempo del noviazgo es conocerse en los valores y en las virtudes. No es el conocerse de otra manera. Conocerse en los valores y en las virtudes y en entender quién es esta persona para que en el momento que uno tome la decisión no diga, bueno, pues no sabía con quién me he casado, desconozco a esta persona. Se mostró de una manera distinta. No sabía que tenía este problema con el alcohol, no sabía que tenía este problema con las drogas. ¿No? Porque enamoramos 6 meses, pero nos mirábamos de los 6 meses, nos veíamos una vez al mes y era por cartas, y era por, no sé, bueno, por email, por el Facebook, por el WhatsApp, nos conocimos así. Entonces uno debe tener, para tomar una decisión tan importante en la vida, haber enamorado por lo menos unos 2 años para conocer a la persona. Y solamente cuando conoces a esa persona y puedes poner en la balanza todas sus virtudes, que serán muchas, no lo dudo, y también sus defectos, que los tendrá, porque en el momento en el cual no sabes decir de la persona con la que quieres casarte, no sabes decir ni un defecto de esa persona, entonces creo que no la conoces en absoluto, porque todos somos, obviamente todos los humanos tenemos cosas buenas, gracias a Dios, qué bien, pero todos también tenemos cosas, aunque sean pequeñas, que no son buenas, que son malas, que son inclinaciones que en algún momento pueden lastimar muchísimo la convivencia matrimonial. Esto es lo que la Iglesia nos enseña del sacramento del matrimonio. Primero enamorar por lo menos 2 años, y el conocerse es solamente en los valores y en las virtudes. No es dar pasos en relaciones íntimas, que eso lo único que hace es desvirtuar lo que significa el amor, desvirtuar lo que significa la entrega, el compromiso. Y en adelante pedirle al Señor que sea con su ayuda, con su luz y con su misericordia que acompañe nuestro camino, para que todo lo que venga en adelante sea siempre fruto del amor, fruto de la entrega. Y si en algún momento esta situación lastimosamente se ha visto perjudicada porque una de las dos partes rompió las promesas del matrimonio de ser unos para siempre, de ser fieles o de estar abiertos a la fecundidad, si uno rompe, la Iglesia nos propone que podamos anular ese matrimonio para no estar unidos espiritualmente a alguien que en realidad se hizo la burla del sacramento, que no quiso vivirlo como Dios manda. Y finalmente, junto con el sacramento del matrimonio, otro sacramento que es el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal instituido por el Señor. En 3 grados. Solamente hay 3 grados, ¿no? No es que ¿quién? Los monseñores, los cardenales, no. Solamente en la Iglesia hay 3 grados. Obispos. De hecho, el Papa es un obispo. El obispo de Roma es el Papa. Sea quien sea el obispo de Roma, será el Papa. O sea, obispos, sacerdotes y diáconos. Nada más. Obispos, sacerdotes y diáconos. Nada más. No existe más grados en el orden sacerdotal. Primero quiero aclarar que todos los bautizados, absolutamente todos los bautizados, tú también, por supuesto, todos los bautizados son sacerdotes, somos sacerdotes. El sacramento del bautismo da a cada uno de nosotros también la potestad de ser sacerdotes, que es hablar a Dios de las cosas de este mundo. Todos podemos hacerlo y tenemos esa gracia y esa bendición de hablar con Dios. No es que nosotros, ordenados ministerialmente, solamente nosotros podemos hablar con Dios, y ustedes que son el pueblo, bueno, pues ustedes no pueden hacerlo, ¿no? Porque no tienen la gracia o el don o la santidad. No. Todos somos sacerdotes, todos podemos ofrecer delante del altar del Señor nuestra vida, pedir por nuestro trabajo, pedir por nuestra familia,
Todos somos sacerdotes y tenemos ese sacerdocio sacramental a través del bautizo. Pero hay algunos hombres, algún hombre bautizado que ha escogido, porque es una vocación, como la hablábamos del matrimonio. Uno siente que en su corazón el deseo es unir su vida y fundar una familia con otra persona. Bendito sea Dios. Es una vocación que Dios la pone en el corazón de las personas. Lo mismo el sacramento del orden, es una vocación, no es una elección personal. ¿Qué quiero ser? Bueno, pues voy a ser abogado. No. ¿Qué quiero ser? Bueno, voy a ser psicólogo. No. Porque yo puedo ejercer mi especialidad en leyes, en el derecho canónico, o puedo ejercer mi profesión como psicólogo. Si quiero, puedo hacerla, y si quiero, no puedo hacerla. Si quiero, puedo poner un horario. Voy a atender gente todas las mañanas. ¿No? Pero en el sacerdocio, como ministerio, es una vocación y una entrega plena y total, para siempre, para toda la vida, como el matrimonio, para toda la vida, para siempre. Así que ministerialmente es una ayuda. Ayudamos al pueblo de Dios a que esté más cerca del Señor a través de los sacramentos, a través de la vida de fe. Nosotros animamos la vida de fe de los fieles. Entonces nuestra misión fundamental, la de los obispos, la de los sacerdotes y la de los diáconos, es cuidar algo que hemos recibido de parte de Jesús y enseñarlo. Por tanto, esta doctrina de nuestra Iglesia católica, la doctrina de la Iglesia enseñada por Jesús, es la que nosotros cuidamos, conservamos, protegemos y enseñamos. Por ejemplo, Jesús escogió a 12 apóstoles varones para que sean sus seguidores. Y en adelante esos apóstoles varones escogieron en todas las comunidades donde fueron otros varones para que siguieran esa línea de ministerio, el ministerio del orden sacerdotal. Entonces, si ha sido una voluntad fundante de Jesús, que solamente los varones sean sacerdotes, pues de las mujeres no pueden ser sacerdotisas, si así se les llamaría, porque no es algo querido por Dios. O sea, en el momento fundante, Dios dijo cómo iba a ser las cosas de la iglesia, que sea la consagración, por ejemplo, con pan ácimo, sin levadura, y vino. Y aunque pasa el tiempo, 2021 años, no se le ocurrió a nadie, siempre hay gente ocurrente, pero a nadie se le ocurrió decir, bueno, pues yo voy a hacer con un pan distinto, o voy a hacer en vez de vino, voy a hacer con una bebida distinta que no sea el vino. A nadie se le ocurrió. O el bautismo, el sacramento del bautismo es con agua. A una persona que se le bautiza con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a nadie se le ocurrió en 2021 años decir, bueno, pues yo voy a bautizar con algo que no sea agua, con lo que sea, con cualquier líquido. Voy a innovar en la iglesia este bautizo con algo que no es agua. No se hace, porque así es como Dios, como Jesús lo instituyó. Es importante, por tanto, rezar por los sacerdotes. Qué bueno que lo hagamos. Es importante tener a los sacerdotes como nuestros amigos. Qué bueno que tengamos un amigo sacerdote, así como antes probablemente teníamos un médico de familia, un médico de cabecera, alguien que nos hablaba y nos conocía y nos decía, bueno, pues, ¿te duele el estómago? Ya sé por qué te duele, y te daba justo lo que tú necesitabas para tu dolor de estómago o de cabeza o de lo que sea. El médico que conocía perfectamente, porque él fue el que te trató desde muy chiquito y siempre estuvo pendiente de tu salud. Qué bueno que podamos tener un médico del alma, no solamente un amigo a distancia, una persona, sí, pues el padre lo conocemos, no, sino que sea un amigo. Queremos que nos visite en la casa. En tantas familias se ha perdido eso, probablemente porque no hay muchas vocaciones, ¿no? Cada vez son menos los sacerdotes y cada vez hay menos tiempo.
pero sí buscarlo, buscar esa oportunidad de decir, yo quiero tener un amigo sacerdote. Y no es que el padre va a estar todo el día hablándonos de la Biblia, y no es que el padre va a estar todo el día echándonos en cara si somos personas creyentes o estamos viviendo mal nuestra fe. No, es alguien que nos aconseja, es alguien que nos ayuda, es alguien que nos da consuelo, fortaleza. Es alguien que en algún momento te bautizó a ti, es en alguien que en algún momento bautizó a tus hijos, o los bautizará muchos años más tarde. Es alguien que cerró los ojos y les dio la ayuda espiritual a alguien que estaba falleciendo de tu familia. Es alguien que encomendó en la misa y rezó por el eterno descanso de su alma. Es alguien que los unió en el santo sacramento del matrimonio. Entonces, qué bueno que recemos por los sacerdotes. Qué bueno que pidamos por los sacerdotes. Es tan necesario hoy en día hacer esto. Y algo necesario e importante para cada uno de nosotros. Entender a ver, ¿cómo lo explico? Que hay personas malas, que no son sacerdotes malos, son personas malas que entendieron que desde ese lugar, desde esa posición de sacerdotes, podrían dar rienda suelta a sus problemas sexuales, a sus perversiones. Entonces no es un sacerdote que viola a niños, es un violador de niños, desde siempre es un violador de niños, que como tiene esa inclinación dice, ¿en qué lugar podría yo abusar de niños? Bueno, pues si soy profesor de primaria, si soy psicólogo, si soy trabajador social, o si soy, ¿no? Entonces ya te digo, es una persona enferma, como una persona violenta, por ejemplo, ¿no? No es que todos los que están en profesiones, por ejemplo, de la policía o de los militares, no es que todos sean violentos, pero si ellos están todo el día agarrando un arma, si están ejercitándose, en algún momento si tienes un arma es para matar, pues no es un adorno. Si te dan una arma reglamentaria es pues porque en algún momento puedes utilizarla para matar, no es un adorno. Entonces normalmente muchas de las personas tendrían que tener esa inclinación un poco violenta, no todos, para pertenecer a las Fuerzas Armadas o a la policía. Entonces lo mismo, lastimosamente, esa es como la parte negativa, ¿no? Alguien que sea un psicópata que entre y diga, bueno, ¿dónde puedo hacer violencia? ¿Dónde puedo? Y nadie me diga nada, teniendo un uniforme de militar. No es que así sean los militares, ¿no? Teniendo un uniforme de policía, puedo aprovecharme, porque todos me ven como una autoridad, ¿no? Tampoco es un sacerdote que dice, ¿dónde puedo ir a abusar a un niño? No, son personas enfermas que buscan el lugar y dicen, en este lugar puedo dar rienda suelta a mis miserias, a las aberraciones morales que tengo, ¿no? Entonces, y esto es importante, si hay un sacerdote, esta es una preparación para las catequesis, ¿no? Si hay un sacerdote en una iglesia que se pone a hablar en los domingos, el único momento donde yo tengo para recibir una palabra de Dios, si el sacerdote se pone a hablar de la novela, si el sacerdote se pone a hablar del fútbol, si el sacerdote se pone a hablar de su vida y no sé qué le pasó, les voy a contar una anécdota, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio, con lo que se ha leído y con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si todos los domingos que vamos a esa iglesia no salimos edificados con deseos de amar más al Señor, dejen esa parroquia. Probablemente por haber dicho esto, más de un jalón de orejas me van a dar. Lo digo en conciencia y lo digo porque sin apuntar a nadie, sin decir, más pensando en los fieles que en los sacerdotes. Porque hay mucha gente que entra en la vocación sacerdotal no por una entrega, no por una fidelidad,
no por una recta intención, sino por aprovecharse, decir, bueno, pues es un lugar donde voy a tener para comer, es un lugar donde voy a tener un techo, es un lugar donde voy a tener una movilidad, y hablar de Dios nunca. En una iglesia donde te prohíban rezar el rosario, padre, antes de la misa me gustaría rezar el rosario, no vas a hacerlo. Busca otra iglesia. En una iglesia donde hablen abiertamente en contra de las cosas más importantes de la fe. Bueno, en tu caso, un sacerdote que te diga, en tu caso no hace falta que te confieses. No importa que los jóvenes antes del matrimonio vivan, ya convivan y tengan relaciones sexuales. Un sacerdote que te diga eso, pon distancia con él, pon distancia con él. Y nunca le preguntes nada moral, porque lo único que va a hacer es poner dudas. Y la duda va a hacer salir de la iglesia, te va a hacer buscar otra iglesia. ¿Hay sacerdotes buenos? Bendito sea Dios, claro que sí. Y esperemos y vamos a rezar para que hayan muchos. Hay sacerdotes malos, enfermos, sí. Si hay un sacerdote que no te habla de Dios, busca uno que sí te hable de Dios. Si hay un sacerdote que no te habla de los sacramentos, de la vida de fe, del compromiso, de la entrega, del amor, busca un sacerdote que te hable del amor, de la entrega y de la fidelidad. No es una costumbre ir a misa. No es una obligación ir a misa. Es el deseo de mi corazón, por lo menos una vez a la semana, de llenarme de cosas espirituales, ¿no? Y aunque tenga que hacer un trayecto un poco más largo, porque en mi casa tengo la iglesia, pero al lado de mi casa tengo la iglesia, pero al lado de mi casa el padre está a favor del aborto, el padre está a favor de la ideología de género, el padre está a favor de las relaciones prematrimoniales. No es un buen sacerdote. Es un lobo disfrazado de oveja, que lo único que va a hacer es lastimar tu fe. Bien. Sacramento del matrimonio y sacramento del orden sacerdotal.